para todos, ¿cómo están? En vivo estamos empezando el programa de hoy de Esta Boca es Mía, que vamos a dedicar, por supuesto, al debate que está en boga en este momento, y es la derogación del delito de abuso de funciones, cosa que ya tuvo su aprobación en el Senado. Vamos a ver qué pasa en diputados. Pero justo en este momento aparecen noticias que remiten a este delito, ¿no? Vamos a empezar de cero. Que el intento de derogar este delito tiene tiempo, tiene nombre y apellido en todos los partidos, es un dato de la realidad que no se puede negar. Pero es la primera vez que llega con un proyecto que se aprueba en una Cámara. Es la primera vez que ocurre. Bien, pero por aquello del nombre y el apellido. Ocurrió en todo momento, ¿no? Ahora, en este contexto, empiezan a sumarse, además, acusaciones, sin ir más lejos. La denuncia a la ministra Arizmendi por parte del abogado Diego Durán, configurando justamente este delito, por lo menos en lo que tiene que ver con esta denuncia, porque se usaron, bueno, justamente fondos públicos para financiar boletos, pasajes a una ONG sin ninguna medida que lo habilitara. En paralelo, sale hoy también en la diaria una denuncia que le cabe al intendente Antía por haber financiado un viaje a Miami a una funcionaria. Y, sin ir más lejos, la última, es búsqueda, creo, ¿no? La lista de compras con tarjeta corporativa como presidente de ANCAP al actual vicepresidente Raúl Sendic. Es momento para derogar este delito, sí. Más allá que en la cátedra hay unanimidad en que está mal hecho o está demasiado librado a la discrecionalidad de los jueces. Pregunto. No están así tampoco, ¿eh? ¿No hay unanimidad? ¿Decís? No es tan así que quede librado a la discrecionalidad de los jueces. Bueno, porque el principio de legalidad sigue existiendo. Y para que se configure el delito de abuso de funciones, tienen que darse dos circunstancias al mismo tiempo para que un juez pueda tipificar ese delito y procesar. Y esas dos circunstancias son que un jerarca actúe en forma contraria a derecho, o sea, arbitrariamente, y que además esa acción arbitraria contraria a derecho genere un perjuicio al Estado o a un particular. Tiene que darse las dos circunstancias para que se pueda procesar. No es una cosa tan amplia que cualquier juez manda preso a cualquiera por cualquier cosa. No es tan así. Bueno fuera, ¿no? Pero en todo caso, en lo que sí le asiste razón a Victoria es que la inmensa mayoría de las voces vinculadas a la academia de este asunto entienden que no es un buen artículo. Es más, distintas voces del espectro político han dicho lo mismo, solo que en distintos momentos de la historia, ¿verdad? Es un asunto que en cualquier análisis no debe dejar de ser tenido en cuenta. Claro, pero en política importa mucho la oportunidad. Sí. En política importa mucho la oportunidad. Bueno, o sea, claro, entonces la pregunta es, una vez más estamos entre un escenario en que lo político por encima de lo jurídico. O sea, este no es un momento para derogar este delito. También lo estábamos en el 2007 cuando Sanguinetti presenta también esa iniciativa. Estábamos en medio del escándalo del revisionismo que el Frente Amplio estaba haciendo de lo que había sido la gestión del Partido Colorado. Ya se había presentado la denuncia sobre Juan Justo Amaro y todo aquello que todos recordarán. Entonces, qué casualidad, mirá vos cómo quienes en ese momento estaban bajo la lupa creían que había que derogarse este artículo. Hoy los mismos actores dicen exactamente lo contrario e incluso desde el Partido Colorado se busca juntar firmas para. En muchos casos estamos son los mismos partidos. Pero además, pero no actores. Actores sí, por ejemplo el mismo Michelini en el 2007 decía una cosa, decía que el artículo era absurdo, que era inconstitucional y ahora pide perdón y dice que es otra su postura. El artículo sigue siendo el mismo. Los que cambian son los actores involucrados y quienes están hoy bajo la lupa del Poder Judicial. No sé ahí me parece a mí lo más grave, porque además, si estuviéramos hablando de derogarlo por cuestiones jurídicas, podríamos sustituirlo por algo más preciso. En ese sentido se ha pronunciado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y yo coincido. Me parece que la señal peligrosa es que sacamos algo y no ponemos nada en su lugar. De todas maneras, a mí me parece muy interesante, no sé si sin querer queriendo, dijera el Chavo, el eje que está planteando Victoria, que yo creo que es bueno que lo discutamos, por supuesto, hablando de este caso, pero en otros términos también. ¿Será este un nuevo caso de lo jurídico versus lo político? ¿O por el contrario, será un caso de ser y parecer? ¿Verdad? Que son dos asuntos que también en política hay que tener en cuenta. No alcanza con ser. También hay que parecer, ¿verdad? Yo creo que esto plantea una interesante oportunidad para la ciudadanía, porque si realmente
el Frente Amplio solo con sus votos termina votando esta derogación, claramente el mensaje para la ciudadanía es que hay un partido político mayoritario en el país que opta por encubrir los delitos. Entonces, yo arrancaría por ahí. Permítame plantear otra mirada posible de la ciudadanía, ¿no? Permítame plantear otra mirada posible de la ciudadanía. Hoy la actividad legislativa está ocupada en asuntos que remiten directamente o primeramente a los políticos. Ese es el mensaje más a la grave. lectura de que, bueno, pero el perjuicio del Estado, pero hay muchas áreas en las que el Estado se ve perjudicado, es decir, los ciudadanos que no están siendo atacados con actividad legislativa en este momento. Es lo primero. Entonces, que hay que atacar. o casualidad, ¿en qué está ocupando el tiempo la clase política, digamos? Y esto va más allá de colores y partidos. Es más, hoy se conocía en ese sentido que tú manifestás una noticia que tiene que ver con que el Frente Amplio en diputados apelaría al voto de algunos diputados del interior, donde justamente los intendentes, tú mencionabas algunos casos, estarían bajo la lupa de esta figura. Para delinquir, entonces, estamos hablando de una clase política que está tratando de defenderse a sí misma. ¿Es esa la lectura? Si esa es la lectura, es gravísima. Yo creo que esas son versiones que las hemos leído todos, habrá que ver si se confirman. Lo cierto es que hasta el momento, más allá de que en el pasado se habló y distintos partidos o dirigentes que en el momento algunos no están actuando, hablaron de derogar este delito de abuso de funciones, nunca se llegó a este grado de que una de las dos cámaras aprobara. Bueno, pero es un hecho de la realidad, o sea, se habló pero nunca se votó. En este caso se vota. ¿Y en qué momento se vota? Se vota en un momento en el que brotan todos los días, desde antes y ahora y seguramente después también, denuncias que podrían llegar a encuadrar dentro de este delito de abuso de funciones que en el pasado, por ejemplo, ya determinó, para no politizar el asunto, por ejemplo, en la Armada Nacional, hubo procesamientos de altos jerarcas de la Armada Nacional exactamente por situaciones muy parecidas a las que se están denunciando, por ejemplo, en el Mides, que se agarra plata de una cosa para pagar algo que no está previsto expresamente. Creo que en el caso de la Armada se cambió el rubro, que tiene otro tono también eso. Claro, ¿no? pero acá en el Mides se parece bastante. Quiere decir entonces que hay situaciones que están ocurriendo que si se le quita a los jueces no es la única, una de las herramientas que tienen para aplicar justicia sobre el caso concreto, bueno, la ciudadanía queda con un gusto amargo de decir, che, caramba, justo ahora que van a aclarar un asunto, le sacan después el delito. Abogado, para usted la pregunta sobre todo, de no existir el delito de abuso de funciones, ¿significa que no se puede denunciar a un jerarca por hacer un gasto, por ejemplo, tarjeta corporativa, por ejemplo, bueno, el aval telefónico de los 13 millones, qué sé yo? Está perfecta la pregunta y tiene su respuesta, porque está muy bien planteada la pregunta. El delito de abuso de funciones es una de las normas jurídicas que de alguna manera entran en lo que hoy podríamos llamar herramientas legales contra la corrupción. Es una. ¿Y cuál es la particularidad que tiene? La cátedra dice que es un delito residual. ¿Qué quiere decir que es un delito residual? Es que hay otras situaciones que han sido previstas expresamente, por ejemplo, cuando el jerarca obtiene un beneficio para él, por ejemplo, cuando recibe una coima y se prueba, etc. Hay una serie de normas que ya prevén ese tipo de conductas. ¿Por qué se dice que es residual? Porque justamente esta figura atraparía o busca atrapar aquello que quedó por fuera de las otras previsiones y que implican una acción ilegal del jerarca, o sea, apartándose de la norma jurídica, que a su vez tiene que, no basta con que sea que actúe en forma contraria a derecho. Esa actuación contraria a derecho tiene que generar un perjuicio para el Estado o para un particular. Entonces, es residual en ese sentido, porque no encuadra en otras. A veces es decir, ¿aplica para cuando te haces el macanudo con plata ajena? ¿Es eso? Porque a veces la gente confunde y dice, corrupción es cuando alguien lleva plata en el bolsillo. No, no es solamente cuando alguien lleva plata. Está establecido. ¿No? Justamente, no es, este no agarró plata, por tanto no es corrupción. No, puede ser corrupción, ¿por qué? Porque con una resolución de un gobernante, de un jerarca, se puede perjudicar a un tercero y beneficiar a un amigo. Capaz que ese amigo no le da ninguna coima, no importa, pero usó el poder para beneficiar a alguien. Eso que tú estás explicando tan claramente, ¿por qué no se puede legislar claramente y no tan confuso como aparece este artículo? Es un tema técnico. ¿Por qué no derogarlo por otro texto que brinde mayores garantías a la clase política y que sea de mayor facilidad a la hora de la aplicación? Pensando en el futuro, Victoria, yo creo que acá pensando en el futuro hay que tener en cuenta que si se deroga esta ley
por más que haya una juntada de firmas y referéndum, todo bonito, los casos que están en la justicia quedan absolutamente anulados. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, pero los casos que están en la justicia, ¿qué tanto le cambia a Caloya y a Lorenzo que están por cumplirse? Que termine, por favor. Yo, no es Lorenzo mi principal preocupación, que creo que fue un pobre chivo expiatorio de Mujica. Es lo que se viene ahora. Pero déjame que explique una cosa que me parece muy importante. Hoy la responsabilidad de que esta ley no sea derogada tiene un nombre y apellido: Gonzalo Mujica. Gonzalo Mujica ha dicho que va a dejar su banca y que entonces eso va a hacer que un yes man del MPP le dé nuevamente la mayoría parlamentaria al oficialismo. Lo que quiero hacer reflexionar a Gonzalo Mujica, quiero hacerle reflexionar a Gonzalo Mujica el momento histórico que él está atravesando, la necesidad de tomar una decisión que es histórica y que le puede significar también un alto rédito electoral, porque la inmensa mayoría de los frenteamplistas honestos que quieren transparencia van seguramente a aplaudir al legislador frenteamplista que le ponga un freno a este desastre. Esta boca es mía, consejos y asesoramiento electoral. En todo caso, sobre el asunto, me parece que hay dos asuntos que me parece que tienen que quedar claro. Aunque este no sea el momento, yo creo que no es el momento. Aunque este no sea el momento, yo creo que no lo es. Yo creo que hay un problema de oportunidad. Me parece que todos sabemos, a la corta o a la larga, que este artículo es inadecuado y que por lo tanto habrá que cambiarlo. Entonces, cuidado con que el momento nos eclipse. Repito, yo creo que no es el momento, que quede claro. Cuidado que porque no es el momento sigamos conviviendo con una norma que los especialistas en la materia, casi en forma unánime, no digo unánime porque a lo mejor hay alguna voz que se me ha perdido, dicen que es incorrecto, está mal y se da bruces contra algunos principios de la República. Permítame insistir, abogado. No comparto. Bueno, bien, pero no existe, ponerle que efectivamente se derogue. No existe ese delito como tal. De comprobarse efectivamente la denuncia sobre el intendente Antía, por ejemplo, de haber financiado un viaje a Miami, una funcionaria, una trabajadora que no era dependiente, o sea, que no aplicaba. De no tener ninguna explicación ante ese hecho, ¿qué delito le podría caber al intendente? Bueno, yo no sé, sinceramente no leí esa noticia, yo no voy a opinar. Bueno, ¿qué delito le cabría al vicepresidente de Sendic de no poder demostrar que los gastos que realizó con la tarjeta corporativa eran absolutamente necesarios y remitían a intereses de la empresa? Pero quizás en este caso el que tú ahora señalás ahora, que todos lo conocemos porque todos lo hemos visto por todos lados, quizás ahí no aplica el abuso. Es un tema de que hay que leer todos los diarios. Pero quizás ahí no aplique. El que todos conocemos salió recién hoy. Quizás no aplique el abuso de funciones en ese caso. ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico personal. Entonces, lo que prevé el abuso de funciones es que haya una actuación ilegal, contraria a derecho, que al mismo tiempo genere un perjuicio para el Estado o para un particular. Si hay un acto ilegal que va en directo beneficio del jerarca, quizás estemos en otra figura. O sea, no todo sirve para todo y hay que tener mucho cuidado, porque como se habló más de una vez aquí, es un tema de oportunidad. En un momento en que Uruguay y América Latina están con el tema de la corrupción a flor de piel, cuando la sociedad y la ciudadanía mira con desconfianza a los políticos por lo que están haciendo, en este momento, derogar un delito que se usa para combatir la corrupción, me parece un disparate. Disparate, de acuerdo. ¿Alguien está en acuerdo, en desacuerdo, en tribuna? ¿Les parece razonable? ¿Es un tema de momento? ¿Es un tema de qué? No, yo estoy en totalmente desacuerdo con lo que expresa Graciano, obviamente. Me parece que... ¿Con qué parte? A ver, está más que explícito de parte de la cátedra de la academia, desde el punto de vista técnico-jurídico, digamos, que este delito en un Estado de Derecho no puede existir. Sobre todo por los antecedentes que tiene, ya lo hemos hablado más de una vez a esto, ¿no? Es prácticamente un artículo fascista porque el derecho penal, el principio de legalidad lo que establece es que tú tenés que saber, cuando estás cometiendo un delito, tiene que estar bien claro en la ley. Es decir, el tipo penal tiene que expresar la conducta que estás haciendo y el juez no puede tener la arbitrariedad tan amplia de, según su parecer,
tipificar esa conducta. Por lo tanto, eso es lo que tú decías recién, como un tipo penal abierto, digamos, que deja justamente a expensas... Dije que era residual. Sí, es residual, pero es un tipo abierto, ¿verdad? Es un tipo abierto porque es una bolsa donde se mete todo aquello que no se puede Aun calificar. cuando no caiga o, en otras figuras sigue habiendo un escenario abierto. Y de hecho, contestando tu pregunta, hay muchas otras figuras dentro del Código Penal que justamente lo que tratan de hacer es proteger la función pública y que son anticorrupción y que evidentemente se podrían estar aplicando en determinadas situaciones. Bien. Otra cosa diferente es relacionar los hechos de último momento, ya casi como laudándolos como que están dentro de Eso sería atribuir intencionalidades, cosa que no te gusta nada, Graciano. Ya quedó claro el otro día. ¿No hay mucho de atribuir intencionalidades en el debate, en este debate concreto? No, si es un tema jurídico-político, tenemos que atenernos a los hechos. ¿Qué nos dicen los hechos? Pero, perdón, que tenemos que atenernos a los hechos. ¿Qué nos dicen los hechos? Que el país está debatiendo intensamente, con mucho ardor, situaciones que tienen que ver con la corrupción. Lo mismo que ¿Sí nos o no? decían en el Perdón, 2007, ¿sí o no? casualmente. No, pero estamos hablando de hoy. Si querés hacemos un programa del 2007. Hoy estamos haciendo el 2007. Hagamos un programa de hoy, que de hecho tengo al senador Michelini que gentilmente se suma al debate. ¿Me permiten pausa? Ya venimos y seguimos.